las insuficiencias se colocan en varios niveles. El primero de ellos es que hay un problema para entender lo que es la moneda, porque la teoría económica nace con un planteamiento inicial que consiste en decir, hagamos a un lado la moneda de nuestro campo de análisis y estudiemos la riqueza real, lo que llaman, digamos, las mercancías y los objetos tangibles. Y así comienza en su nacimiento la teoría económica, y ese comienzo sencillo se proyecta a lo largo de la historia y nos alcanza ahora con una teoría económica que es incapaz de entender o de ofrecer una comprensión cabal de lo que es digamos, lo que podríamos llamar el fenómeno monetario. Y yo creo que cualquier ciudadano que experimenta, digamos, en su vida cotidiana cosas como la crisis actual, sabe perfectamente bien que la moneda sí importa, afecta los niveles de actividad, afecta el empleo, afecta la distribución del ingreso, afecta todas las esferas, todos los componentes, digamos, de la vida económica. Así que el primer problema que tiene la teoría económica es una mala comprensión, una asignatura pendiente en lo que concierne el análisis monetario. Un segundo problema que tiene la teoría económica contemporánea hoy en día es incapaz de demostrarnos que los mercados son estables, que ese era su objetivo. Su objetivo era hacer una teoría que nos dijera los mercados funcionan bien, convergen al equilibrio y en el equilibrio hay una asignación eficiente de recursos. Pues bien, la teoría económica ha sido incapaz de mostrar eso y digamos, su principal esfuerzo en esa dirección se ha saldado por un fracaso rotundo. Y yo diría un tercer problema es a nivel macroeconómico, es decir, la incapacidad que tiene la teoría económica contemporánea para entender no nada más la crisis actual, que efectivamente no la vio venir, pero no la vio venir porque su planteamiento, digamos, de base es pensar que las economías no tienen crisis, que las economías son estables y se portan bien, y como además piensan que la moneda no es importante, bueno, entonces tenemos un panorama desde la teoría macroeconómica de economías apacibles, en las que el único problema es cómo asignar, digamos, el gasto público de aquí a un horizonte temporal infinito, etc. La verdad de las cosas es que el gasto público le preocupa al sector financiero porque tiene miedo de que genere presiones inflacionarias. Y las presiones inflacionarias son el peor enemigo del capital financiero. ¿Por qué? Porque si yo presto $1 hoy y me lo van a regresar dentro de un año con algo decapitado porque ha habido una tasa de inflación, bueno, yo voy a perder. Yo banquero, yo sector financiero voy a perder. Entonces, este es el gran temor, la inflación. Y si uno ve la política monetaria contraccionista dedicada exclusivamente a la estabilidad de precios, es decir, a recortar la inflación, política fiscal básicamente centrada sobre el tema de prevenir presiones inflacionarias y por eso se restringe el gasto, ¿no? Uno ve entonces que la política macroeconómica, los dos pilares de la política macroeconómica están subordinados a las necesidades y a los intereses del capital financiero. Todos estos instrumentos de política que se tienen están basados en creencias y en un programa básicamente ideológico, pero no están basados en una teoría, en algo que les dé un respaldo, perdón, racional, digamos, un fundamento racional, ¿no? Todas las acciones que cualquier agente económico puede ejecutar o desempeñar en una economía como las nuestras implica relaciones con la moneda. Y sin embargo, la teoría económica, como dije hace un momento, ha hecho a un lado la moneda y considera que no es importante, que lo importante son los objetos, las mercancías físicamente determinadas, etc. Esto es un problema gravísimo porque a partir de esto, por ejemplo, quizás el ejemplo más importante es que hay una mala comprensión de lo que son los bancos comerciales y de dónde viene la moneda. La mayor parte de la gente piensa que la moneda es creada por un banco central. El banco central tiene el monopolio de la creación de billetes y de acuñación de monedas, digamos, y que, bueno, esas monedas entran en circulación a través de algunos canales, ¿no? Y llegan a nuestras manos y que hay gente que ahorra algo de la plata que recibe, de sus ingresos, y cuando sus ahorros va y los deposita en un banco comercial. Digamos. Esa es la visión que se tiene de
cómo funciona una economía monetaria. Estos bancos comerciales a su vez toman los depósitos de los ahorradores y los prestan. Se los prestan a gente que quiere invertir en una empresa productiva o que quiere comprar algún objeto de consumo, cualquier cosa. Entonces los bancos son intermediarios entre estos personajes que ahorran y los agentes que quieren tomar dinero prestado. Ok, bueno, esta visión es completamente falsa, porque para comenzar, el Banco Central sí tiene el monopolio de la emisión de billetes y de monedas, digamos, pero esta masa monetaria, estos billetes y monedas que emite el Banco Central en cualquier economía capitalista del mundo, desde Japón hasta Europa o Estados Unidos o Brasil, esa masa de moneda primaria, digamos la moneda de base que se imprime y acuña en un país, representa algo así como el 5 o 7% máximo del total de la oferta monetaria en una economía. O sea, la pregunta que se impone inmediatamente es, ¿de dónde viene ese otro 95% de la oferta monetaria? Y la respuesta a eso es inmediata. Viene de la creación monetaria que hacen los bancos comerciales. Los bancos comerciales hoy en día crean moneda de la nada. Esto, claro, es algo tan inverosímil que quizás por eso mucha gente no lo cree. En cierto sentido es explicable que no lo crean, porque es algo sorprendente, es algo maravilloso. Pero si se estudia un poquito más a fondo la cuestión, y hay mucha literatura, afortunadamente mucho de esto aparece en páginas muy serias en Internet, cualquiera puede verificar que lo que estoy diciendo es totalmente cierto. A veces se puede explicar de esto de una manera un poco, digamos, muy popular, diciendo, bueno, el banco no es como una zapatería. Es decir, a la zapatería yo llego y quiero comprar un par de zapatos y van y buscan en el almacén si está el modelo y la talla que yo necesito. Y si lo hay, hombre, pues me lo compro y me voy. Pero en el banco no funciona así. O sea, yo nunca he visto un banco en donde llega una empresa a pedir un crédito, o a alguien para pedir un crédito, y le digan, hombre, me gusta mucho su proyecto, pero déjenos ver si nos quedan depósitos en el almacén. Ahora vuelvo. Y que el tipo vaya atrás a la bóveda y descubra que, hombre, pues no, ya no hay ningún depósito, no hay ninguna, pero ¿dónde habíamos puesto los? No, pues ya no hay. Regresa y le dice, ¿qué cree? Nos da mucha pena, nos gustaba mucho su proyecto, pero fíjese que ya no nos queda ni una bolsita de ahorros, nadie, que alguien pudo haber depositado aquí, se han acabado todos. Regrese la semana que viene a ver si tenemos depósitos para entonces. Evidentemente que los bancos no funcionan así, para nada. El banco no va a revisar si tiene reservas, si tiene depósitos. No, ese no es su criterio. Su criterio es, tienes garantías y tu proyecto es rentable, te presto la plata. Por eso decimos que es al revés de lo que dice la teoría estándar, digamos, en su mala comprensión de la moneda y los bancos, ¿no? Que dice que primero tiene que haber depósitos para que el banco pueda hacer préstamos. En realidad es exactamente al revés. Los préstamos crean los depósitos. Bueno, ya de entrada eso quiere decir que los bancos van a tener un interés enorme en endeudar a la gente. Porque si yo soy banco, ¿de dónde vienen mis ganancias? Bueno, mis ganancias vienen de que estoy colocando préstamos. Y desde esa perspectiva yo tengo todo el interés del mundo en no tener ninguna regulación, ninguna traba, ningún obstáculo para poder emitir, para poder crear moneda. Una cosa que es fundamental que hay que entender es que en estas crisis europeas y en Estados Unidos, la plata, los recursos monetarios que se metieron en la economía a través de préstamos bancarios no venían, no podían haber venido de ningún ahorro nacional. Si uno ve los números, verá que el ahorro nacional del país que más ahorra, que sería Alemania, por ejemplo, es una cosa minúscula con la magnitud del crédito que inyectaron los bancos alemanes en el resto de Europa a lo largo de los últimos 20 años. La pregunta es, ¿de dónde vino el dinero? Que los bancos alemanes prestaron a bancos, por ejemplo, en Italia o en Grecia o aquí en España, porque también hubo.
Y ese dinero no vino de depósitos previos por un pueblo que está acostumbrado a ahorrar y que es muy virtuoso, etcétera, etcétera, que es un poco la retórica que a veces se maneja sobre los orígenes de la crisis, ¿no? Para nada, ¿no? Esa plata viene de una creación monetaria de los bancos que vieron oportunidades de rentabilidad extraordinarias, en primer lugar por la unión monetaria, ¿no? Porque iba a haber convergencia de tasas de inflación, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante entender esto porque sin entender esto uno cree que los programas de austeridad igual tendrían una razón de ser. Hay muchas razones por las cuales los programas de austeridad no tienen ninguna razón de ser, pero una fundamental es que el programa de austeridad destinado a ajustar del cinturón de una nación entera para pagarle a unos banqueros no es porque lo que está en juego son los depósitos que hicieron algunos ciudadanos en esos bancos, para nada. Está porque está en juego la rentabilidad del sector financiero de esos países y está en juego porque crearon moneda de la nada con objeto de tener acceso a ganancias, ¿no? Quizás la crisis es una oportunidad para decir, saquemos las cuentas claras, ahora sí, veamos qué es lo que ha fracasado y qué es lo que se tiene que cambiar. Y ciertamente la conclusión, digamos, equivocada de todo esto es pensar que vamos a salir de la crisis intensificando el programa neoliberal y alargándolo en el tiempo. Quien piense que la salida de la crisis es la profundización del programa neoliberal, está profundamente equivocado y será lo peor que podemos hacer a nivel mundial. Es decir, lo que se espera es realmente que la gente tome conciencia de lo que está sucediendo y que lo haga de tal manera que efectivamente pueda producir cambios políticos, que digamos tiene que haber algún tipo de conducción política de esto, darle una orientación, una salida política a esto, porque sí es urgente operar estos cambios. Y de no operarlos y de seguir con un programa neoliberal que implicaría que más austeridad, por ejemplo, el ajuste de la crisis, más austeridad, más privatización, más desregulación, no va a llevar a mayor crecimiento, no va a llevar a mayor recaudación, no va a llevar a menos endeudamiento, etcétera, no va a llevar a ninguno de los objetivos que se están planteando. ¿Qué hacer en la situación actual? Pues lo primero que hay que hacer es, recuperar el control de la política macroeconómica. La política macroeconómica no puede ser pasiva. No podemos tener una política macroeconómica que simplemente fortalece lo que el ciclo económico está haciendo. Es decir, que cuando el ciclo económico está en su fase descendente y la economía está entrando en una recesión, tengamos una política macro que agudice la recesión, recortando el gasto, contrayendo la política monetaria, alzando tasas de interés, etcétera, que fortalezca el ciclo a la baja. No, necesitamos una política macroeconómica contracíclica de entrada, y estoy pensando en políticas económicas, digamos, reformistas. No estamos planteando cosas mucho más radicales, salvo en el caso de los bancos. Creo que ahí efectivamente no tiene ningún sentido hablar de una banca que puede crear moneda de la nada y que sea privada. Eso es algo que tiene que convertirse en un pasado, y entre más rápido caminemos en esa dirección, mejor. El Banco Central debe tener la capacidad de financiar a los gobiernos, para decirlo de otra manera, los gobiernos deben tener la capacidad de financiarse con su Banco Central soberano. Esto es una locura. Yo creo que los historiadores dentro de 100 años van a decir, pero a estas economías capitalistas les entró de veras la voracidad del sector financiero, que cercenó la capacidad que tenían los gobiernos de financiarse con su Banco Central y les dijo, no van a tener esa capacidad en adelante, ustedes tienen que ir a pedir prestado, como cualquier hijo de vecino, a los bancos, al mercado financiero, en donde ya sabemos que hay creación monetaria de la nada, etcétera. Segundo, recuperar el control de la creación monetaria por la banca comercial. Esto es algo que es indispensable. ¿Por qué? Porque primero, por los niveles de endeudamiento no pueden dispararse a lo loco, no podemos vivir con economías que tengan episodios de burbujas que explotan periódicamente, crónicamente, digamos, y cada vez más fuertes, ¿no?
Y segundo, porque hay una cantidad de sectores de la sociedad o de la economía que requieren financiamiento y que no tienen atención. Por el lado de la política fiscal tenemos que quitar esta idea de que todo tipo de déficit fiscal es malo. Eso es totalmente falso, sobre todo si se puede financiar con un banco central adecuado, ¿no? Por el lado de los ingresos fiscales, tenemos que ir, sí, hay una gran cantidad de gente reclamando imposiciones sobre el sector financiero, pero tienen razón, el sector financiero casi no es tocado por la fiscalidad, ¿no? Una gran cantidad de países, todas las transacciones en bolsa, que es un gran casino donde hay una gran cantidad de actividad especulativa, no hay ningún gravamen fiscal. Efectivamente necesitamos una reforma tributaria en la mayor parte de los países que sea progresiva, que realmente sea progresiva, que permita recaudar, pero que además recaude de una manera que no afecte o agrave la distribución del ingreso. La idea de gravar el consumo, por ejemplo, a los impuestos indirectos y de aumentar las tarifas y precios en los servicios públicos, etcétera, eso es una locura, contrae la demanda agregada y es regresivo, agrava la distribución del ingreso, ¿no? Tenemos que pensar en invertir en educación, en salud, en vivienda, en agricultura, en ciencia y tecnología, etcétera, etcétera, en infraestructura, una serie de ramos muy importantes que si uno revisa los datos de los últimos 30 años, verá que se han rezagado y que el crecimiento en términos reales y a veces, digamos, per cápita, por ejemplo, en la parte de salud, pues se han estancado. Entonces tenemos países que entran en crisis, que entran con problemas, que ahora se les aplica austeridad y que ya tienen 20 o 30 años aplicando sacrificios en rubros tan importantes como es la educación, salud, vivienda, gasto social, digamos, ¿no? No podemos seguir teniendo economías en las que está todo desregulado, no nada más a nivel bancario, etcétera, sino que también está desregulado el flujo internacional de capitales. Esto es algo que nos ha desestabilizado de una manera brutal y que impide tener un manejo autónomo, digamos, de la tasa de interés. La tasa de interés en economías abiertas, donde hay flujos de capital, básicamente responde a las necesidades que tienen estos flujos de capital. Estos flujos de capital hay que hacer algo con ellos y hay muchos mecanismos para controlarlos, para asegurar que no entren y salgan. El problema de los flujos de capital es que cuando entran ya causan distorsiones en todos los sistemas de precios, pero cuando se van causan una catástrofe. Es decir, la reversión de los flujos de capital provocó todas las crisis financieras de los años 90, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que hacer algo con los flujos de capital porque eso nos permite recuperar el control de la tasa de interés y de la paridad cambiaria, ¿no? Entonces, digamos, a nivel macro, ese es el tipo de cosas que hay que redefinir, que hay que reorganizar, ¿no?